19, del verso 17 al verso número 20, leemos para gloria y honra de Dios nuestro Señor. Amén. El Salmo 119, en el verso 17 en adelante hasta el verso número 20. Amén. Vamos a esperar que todos lo encuentren, que todos lo tengan, en el nombre de nuestro Señor y de nuestro Dios. Amén. Salmo 119. Dice la gloriosa palabra de Dios nuestro Señor, así voy a esperar. Hay quien todavía lo está buscando y lo vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Esto es lo que dice la palabra de Dios en el verso 17. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Deje ahí su Biblia y vamos todos a darle gracias a Dios a través de una oración, decirle: Señor, hoy en esta hora nosotros necesitamos de ti, como siempre, Dios mío y Señor mío, lo hacemos. Hoy pedimos que tú nos bendigas, que tú nos socorras, que tú, Señor, nos ayudes, que al leer tu palabra, Dios Santo, tú, Señor, nos hables a través de ella, nos enseñes, que podamos ser, Señor mi Dios, ministrados por la gloria y el poder de tu glorioso Espíritu. Háblanos, Señor, en esta noche. Cumple así el propósito por el cual, Señor mi Dios, nos hemos congregado. Nosotros estamos dispuestos a recibir tu palabra, tu enseñanza, tu bendición, y te pedimos, Señor Dios Todopoderoso, que tú te glorifiques. Gracias te damos, bendice, Señor, a los que hoy están aquí visitando, que tu palabra, Señor mi Dios, sea entendible delante de sus vidas, se pueda atesorar en el corazón y produzca fruto para alabanza de tu nombre. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Amén, hermanos. Siéntense, por favor. Le voy a pedir a nuestro hermano Jerry que vaya al verso 17 y ahí se quede, porque lo voy a ir dando de una manera expositiva, o tal vez voy al principio. Esté ahí atento, hermano Jerry. Hoy en este día de predicación, mi prédica es titulada así, de esta manera: Ilumíname y revélame tu ley. Nosotros en todo tiempo necesitamos del Señor nuestro Dios, lo que es la iluminación de su presencia por su glorioso Espíritu. Nosotros necesitamos que el Señor siempre nos esté revelando su ley, su palabra, su consejo, el deseo de Él. ¿Para qué? Para que nuestra vida pueda ir hacia adelante. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender siempre, no solamente hoy en esta noche, que nosotros cada vez que abrimos la Biblia, estamos nosotros leyendo una palabra que salió desde la eternidad. Esta es palabra eterna. Esta palabra no se puede racionalizar con el intelecto humano. No hay capacidad para que nosotros la podamos simple y sencillamente entender sin la dirección del Señor nuestro Dios. Es necesario pues que cada vez que nosotros la tomemos, abramos la Biblia o leamos donde podamos leer la palabra de Dios nuestro Señor, que siempre le estemos pidiendo a Dios que tengamos la actitud correcta delante de su presencia, que cada vez que vengamos nosotros le digamos al Señor como que si no sabemos absolutamente nada, deseando ser enseñados, ser iluminados por Él, deseando obviamente que el Señor nuestro Dios, a más de iluminarnos, Él revele esta palabra que nos puede ayudar. Esta es palabra eterna, es palabra divina. En días pasados me preguntaba un ministro del área en California y me dijo: pastor, quiero hacerle una pregunta. Y le digo: hágamela. Y me dijo: ¿por qué es bueno escuchar el evangelio? Y le digo: porque son las buenas nuevas. ¿Y por qué más? Le digo: porque es la palabra de Dios. ¿Qué diferencia hay en cualquier mensaje secular y el mensaje de la palabra de Dios? Digo, el mensaje secular, por más hermoso, grande, elegante que se presente, no puede traspasar obviamente los linderos de esta vida. Y esta palabra, amados hermanos, cuando la oímos,
la llevamos al corazón, la vivimos poniéndola por práctica o en práctica. Esta palabra nos hace trascender al mismo cielo. Esta palabra nos traslada hasta la eternidad y nos puede dar obviamente comprensión del Dios invisible que vino un día a este mundo. Y esto es lo importante de la palabra. Y cuando nosotros obviamente tenemos esta aptitud, porque yo puedo ver a un hombre en esta porción del Salmo 19. Los salmistas obviamente cuando hablaban del salterio, el decacordio, cuando hablaban en aquellas oraciones cantadas delante de Dios nuestro Señor, ellos ponían todo su interés en llegar delante de la presencia del Señor a través de estas oraciones cantadas. Ellos se humillaban hasta lo máximo. Ellos sabían que era un momento de encuentro con Dios. Hay salmos que son salmos de victoria, hay salmos de súplica, hay salmos de intercesión, y cualquiera que sean los salmos, todos los salmos llevaban el propósito de alcanzar el corazón de Dios en alguna necesidad. Y eso es lo importante que nosotros tenemos que entender. Al leer obviamente el Salmo 119, es el salmo más grande que podemos encontrar en el libro de los Salmos. Y es un salmo tan importante, tan maravilloso, porque una y otra y otra y otra y otra vez se puede ver la ansiedad o la santa ansiedad de un hombre que iba delante de la presencia del Señor y que clamaba, que en la oración del salmista simple y sencillamente él la convertía en una súplica constante. Él llegaba a través del Espíritu, era una súplica espiritual, que él quería comprender obviamente la palabra de Dios. Él quería que Dios se manifestara en su vida. Él tenía el profundo deseo de que la ley de Dios fuera a él tan clara, y solo con el deseo de poderla obedecer cada día más y más. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de esto, vista obviamente la palabra de Dios o la ley de Dios como una fuente de maravillas y de verdad. ¿Para qué? Para que bendiga nuestra vida. Si nosotros hoy desarrollamos un apetito, un deseo, simple y sencillamente una devoción por querer conocer más de la palabra de Dios, lo único que estamos haciendo, estamos abriendo un manantial inagotable de bendición para nuestras vidas. Estamos viendo hacia un horizonte inalcanzable de bendición para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque esta fuente maravillosa de verdad está en el libro de los Salmos. En esta fuente se revela obviamente el amor, la bondad, la misericordia, la compasión y la fidelidad de un Dios todopoderoso. La simple naturaleza nuestra necesita obviamente de la grandeza de nuestro Dios, nuestro Señor, lo cual obviamente quiere decir entonces que a través del ruego, de la súplica, del clamor y de la intercesión de Dios en nuestra vida, el Señor nuestro Dios nos va a bendecir. Por eso necesitamos la revelación del Espíritu Santo para poder entender lo que Dios nuestro Señor quiere y ha dejado obviamente en su palabra. En esta oración se pueden encontrar obviamente en una manera bien enmarcada secciones donde el salmista simple y sencillamente reconoce que él no tenía esa capacidad, pero que cuando él abordaba a Dios en su compasión, amor y misericordia, él sabía que el Señor le iba a ayudar. Él sabía que su oración y su petición ante el Señor era buena, porque el único deseo de este hombre era querer conocer más para poder amar y servir mejor a Dios nuestro Señor. Lo que algo hoy necesita la iglesia de este día es un deseo ardiente en el corazón como este. ¿Para qué? Para que nunca Dios nuestro Señor sea reemplazado por opiniones personales o simple y sencillamente demostración de un mundo temporal y pasajero que un día no será más. Y Dios nuestro Señor debe de reinar, ocupar en nuestra mente y en nuestro corazón, hermanos, todo para que nuestra vida pueda estar segura. Esta oración, obviamente, en esta oración se encuentra, ¿verdad?, en cada una de sus secciones, donde el salmista simple y sencillamente reconoce esa inhabilidad de él, pero reconoce la fuente de bendición y por eso va a ella. Por eso en su súplica, en su petición, reconociendo que él era como un extranjero, como un peregrino, como un forastero que iba solamente de pasada, él en su oración simple y sencillamente subrayaba que la ayuda divina vendría a ser bendición decisiva en su vida para ayudarlo a seguir sirviendo
sirviendo en el propósito divino. Y si nosotros entendemos esto, si nosotros obviamente interiorizamos esto en nuestra vida, miramos la súplica de un hombre, porque él quería tener ojos espirituales. Él quería ver la ley de Dios. Él quería conocer viendo las maravillas del Señor. Por eso en esta apertura para ver las maravillas del Señor, la oración del salmista era sencilla. Abre mis ojos, Señor. Es una petición, amados hermanos, humilde. Una petición que no puede ser obviamente vista, escuchada y recibida en el corazón del Señor nuestro. O sea, abre mis ojos. Y la petición era para que Dios obviamente iluminara el entendimiento de este hombre, para que le diera entendimiento espiritual y él saliera de lo que es obviamente el área humana y pudiera conectarse con la palabra divina del Señor y el dueño de la palabra, que es Dios. Y esto que él hace, el salmista, él dice de manera similar obviamente: no solamente deseo, Señor, que me ilumines, pero quiero que me reveles. Y podemos ver a través de la palabra cuántos hombres y mujeres estuvieron cerca del Señor, vieron sus maravillas, sus obras, su gloria y su poder. Y no las pudieron comprender, no las pudieron interiorizar, no las pudieron vivir. Así, de esta misma manera, obviamente, podemos darnos cuenta cómo nosotros, algo que en el pasado se suplicaba ante Dios, debe de ser una súplica hoy también para la gente del Nuevo Testamento, para la iglesia que milita hoy en este día. Como por ejemplo en Efesios 1:18, el deseo del apóstol Pablo era que el Señor revelara, que el Señor alumbrara los ojos del entendimiento, más allá de los ojos físicos, los ojos obviamente del corazón. ¿Para qué? Para que se pueda entender la palabra de Dios. Por eso dice: alumbrado los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia entre los santos. Porque muchos de nosotros podemos estar aquí sentados, podemos asumir que tenemos una vida piadosa, una vida de comunión y de relación ante el Señor, y cualquier viento de doctrina nos aparta, cualquier viento de tentación nos separa, cualquier artimaña del diablo nos hace desistir en la gloriosa carrera que tenemos por delante. Pero cuando es iluminado obviamente los ojos del entendimiento, cuando el Señor nuestro Dios nos da capacidad para poder leer y comprender discerniendo lo que Él ha dejado en su palabra, nos damos cuenta que nosotros sin duda alguna somos gente bienaventurada en gran manera. Somos gente bendecida. Por eso el salmista deseaba ver las maravillas de la ley de Dios. El salmista no solo quería verlas, sino que él quería vivirlas diariamente en su vida. Él deseaba la revelación profunda personalmente en su vida de estas grandes verdades. ¿Para qué? Para que, percibiendo la verdad y la realidad en toda su gloria y magnificencia, él obviamente hiciera lo correcto ante los ojos del Señor. Mire, en el Salmo 119, especialmente si vamos al verso 1 y hasta el verso número 6, nos podemos dar cuenta cómo hay bienaventuranzas. ¿Para quién? Para los perfectos de camino, para los que andan conforme a la ley de Dios. Y muchas veces creemos nosotros que la ley del Señor solamente viene para estorbarnos, pero no es solamente para eso. La ley del Señor viene para estorbarnos, pero viene para enseñarnos, viene para darnos un camino de vida y de esperanza y ayudarnos a progresar. Porque muchas veces cuando miramos las leyes de Dios como algo que solamente oprime, como algo que solamente obstaculiza para que nuestra vida no se vaya, el Señor nuestro Dios lo hace. ¿Para qué? Para poner barrera en nuestra vida, para que no nos perdamos. ¿Creen ustedes que los guardrails que están en las montañas, en las carreteras, están allí con un propósito? Claro que sí. ¿Para qué? Para que la gente que se sale del camino, eso lo vuelva a hacer entrar o lo detenga, para que no se vaya a un voladero. Y eso es exactamente lo que Dios hace. Por eso el salmista comienza en este hermoso salmo: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan conforme a la ley de Dios, o los que andan en la ley de Dios.
Y vuelve a decir en el verso 2 que estos son bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Se fija, la palabra bienaventurado es una palabra que tenemos que entender. Dios no está diciendo otra cosa. Es feliz el que anda en mi ley, el que la obedece. Es feliz aquel que guarda mis testimonios y los obedece con todo el corazón, buscándome. El verso 3 dice, pues no hace iniquidad los que caminan sus caminos. ¿Por qué? Por conocer la palabra, por saber lo que Dios quiere, por entender lo que Dios espera de nuestras vidas. Por eso el verso 4 dice, tú encargaste, ¿qué encargó el Señor? Que sean muy guardados tus mandamientos. Esto no es opcional, esto es lo que Dios requiere. Hoy hablaba con el pastor que va a venir al campamento y yo le decía, a mí me llama mucho la atención las cosas que están puestas en imperativo en la palabra de Dios nuestro Señor. Porque con eso el Señor no nos da opción. No tenemos nosotros la opción. Es una cosa que se debe de guardar y de obedecer. Y cuando dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. El verso 5 dice, ojalá y fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. El hombre sigue manifestando obviamente la impotencia humana, pero sigue pidiendo a Dios dirección. Ojalá, Señor, y sean guardados mis caminos para guardar tus estatutos. El verso 6 entonces declara y dice, entonces no sería yo avergonzado. O sea, que quiere decir que Dios todo lo que ha dicho, lo que ha dejado, nos conviene que nosotros lo estudiemos. Nos conviene que nosotros lo practiquemos viviéndolo. Cuando atendiese a todos tus caminos, yo no voy a ser avergonzado. Lo que es diferente cuando nosotros nos apartamos, nos alejamos y no vivimos con ese gran deseo, tarde o temprano, amados hermanos, vamos a sufrir. O sea, Dios nunca nos ha mentido. Dios nunca ha engañado a nadie. Dios siempre quiere. Es por eso que hoy en esta prédica, ¿cuál es mi propósito? Que al terminar esta palabra de reflexión, todos nosotros entendamos lo que el verso 19 que leímos en el Salmo 119 revela como gran verdad. Y lo que revela como gran verdad es que nosotros somos forasteros, gente que llegó de otro lado, que va de pasada, que no tiene estancia en este mundo para siempre, que tenemos una ciudadanía y es en el cielo. Y es exactamente lo que el salmista hace, reconoce, obviamente, confiesa ante Dios su condición de forastero. Sabe que ha llegado, que va de camino, sabe que no tiene estancia permanente, sabe que lo que le conviene es que la palabra de Dios no sea encubierta, no sea retenida. Por eso dice, no encubras de mí tus mandamientos, házmelo saber, porque en obedecerlos, en conocerlos, y en obedecerlos hay bendición. La vida del hombre y de la mujer son prosperados, y eso es lo que nosotros hoy debemos de desear. Si usted se dedica a hacer algo, hágalo, pero sobre todo debe de tener como cosa importante el leer la palabra, el buscar a través del consejo de Dios cómo y qué necesita hacer en su vida para que todas las bendiciones que el Señor preparó y reservó desde antes sean nuestras. La realidad es que nosotros un día vamos a pasar, un día vamos a dejar de ser, un día no estaremos en esta tierra, un día iremos al lugar verdadero de nuestro lugar, un día llegaremos con Él. Pero mientras estamos aquí como forasteros, como gente que llegó, como gente que va pasando, como gente que no tiene estancia permanente, nos conviene entonces que la palabra de Dios sea claramente en nuestra vida entendida, comprendida, para que pueda ser vivida. El vivir para Dios a medias no bendice a nadie. El vivir para Dios simulando no cumple el propósito de Dios. Recuerden lo que acabamos de leer del verso 1, 2, 3, 4 y 5. Tú mandaste que sean muy guardados tus mandamientos, tus caminos.
Entonces ayúdame en mi camino para que pueda obrar cumpliendo tus mandamientos. ¿Cuándo fue la última vez que oramos y pidiéndole a Dios en una oración de súplica con un intenso clamor? Señor, me duele en el corazón no poderte servir como a ti te pertenece. No me duele, Señor mi Dios, otra cosa más que eso. Me duele mucho el poder tener una palabra de vida, una palabra maravillosa, una palabra que nos ayuda a trascender desde esta tierra hasta el tercer cielo delante de tu presencia. Una palabra que a través de las generaciones ha bendecido, ha dado esperanza a las naciones, a los hombres y mujeres, y que ahora para nosotros es el pan de vida. Pero no entenderlo es como tener un gran tesoro. A mí se me hacía ilógico cuando era jovencito. Mirábamos televisión hace muchos años. Y yo recuerdo que casi siempre que miraba una historia del mar, miraba por ahí barcos que se habían hundido. Y miraba que tenían tesoros. Y esos tesoros estaban siempre custodiados por tiburones. Y nadie podía llegar. Y yo siempre decía, los tiburones son bien ricos. Los tiburones tienen todo, pero nunca hicieron nada absolutamente con los tesoros que ellos estaban allí guardando. Que hoy nosotros no caigamos en este error de tener un tesoro de vida, la palabra de Dios. La palabra que habla de nosotros antes de haber nacido, que habla de nosotros ahora y que hablará de nosotros aun cuando pasemos en esta vida, y hablará de nosotros en la eternidad. La palabra santa de Dios nuestro Señor, que como he dicho en algunas ocasiones, donde sus juicios son justos, sus relatos todos verdaderos. La palabra de Dios, que el hombre que la lee viene a ser sabio, y el hombre que guarda todo lo que está aquí viene a ser salvo. Es la palabra que necesitamos conocer. Es la ley de Dios, lo que Dios nos ha dejado. Y este hombre le dice al Señor que él quería que los ojos se le abrieran para poder ver, para poder comprender, para poder saber cómo servir mejor al Señor. Él quería que las maravillas del Señor se manifestasen, pero él quería tomar lo mejor de cada una de ellas cuando estuvieran delante de su presencia. Él no quería ver superficialmente, él quería entender, conocer para poder vivir. Y la razón es, insisto, porque soy, Señor mi Dios, un forastero en esta tierra. Voy de pasada. El tiempo de ayer ya no lo vamos a recuperar ninguno de nosotros. El salmista expresa que su peregrinación en el mundo terrenal avanzaba y que un día iba a dejar de ser. Él reconocía obviamente que su verdadera ciudadanía el verdadero lugar de su estancia le esperaba obviamente con el Señor en el cielo. Pero en el clamor de él seguía dependiendo del amor y de la misericordia del Señor. Él dependía obviamente, o su dependencia, de la guía divina. ¿Para qué? Para que con este conocimiento, en la conciencia de este hombre que se miraba como extranjero, obviamente él supiera obrar, vivir como Dios quería que se viviera. Porque cuando nosotros leemos, racionalizamos en nuestro propio deseo, nos vamos a equivocar. Esta palabra de verdad la podemos hacer mentira solamente cuando la queremos obrar a como mejor nos parece. Y esta palabra obviamente en ocasiones nos va a enseñar, en ocasiones nos va a redarguir, nos va a corregir, pero también tiene el poder de instruirnos para ser mejor para Dios nuestro Señor. Y eso es lo que hoy en este día yo pretendo. Saben que hemos dado muchísimas predicaciones. A mí me dolió en el corazón que ahora me decían en México, gente que ve las predicaciones, he llegado a lugares, me dicen, nosotros lo seguimos. Yo iba a decirle a los que están encargados del meeting, ¿saben qué? No vamos a proyectar más las prédicas, porque mucha gente está tomando ahora que se queda en casa para verlas, lo que no es lo correcto. Lo correcto es estar aquí, lo correcto es humillarse ante Dios, lo correcto es amar al Señor por lo que Él hace en nuestra vida. Lo correcto es esto.
Y cuando la gente me dice y dice tanta palabra hermosa, tanto esto, pero hoy yo traigo esto como un consejo para usted, para que usted comience a reflexionar, y si tiene que hacer un cambio en su vida, lo haga. Y si usted es osado y dice yo estoy haciendo lo correcto, puede hacer aún más. Delante de la palabra infinita de Dios nuestro Señor siempre hay espacio para crecer, siempre hay espacio para desarrollarse, siempre hay espacio para seguir conociendo cada día más y más la buena voluntad de nuestro Señor y de nuestro Dios. La ley obviamente como fuente de vida, la palabra de Dios que nos va a dar a nosotros bendición. Por eso Dios nuestro Señor, Él la expresa y Él quiere que se cumpla. Él no la dejó solamente como algo opcional. Tú mandaste que fueran muy obedecidos tus caminos, tus mandamientos. Y esa súplica del salmista, entonces ayúdame a limpiar mi camino para que pueda obedecer tus mandamientos. En guardarlos obviamente hay gran recompensa. En hacer tu voluntad está la bendición. Por eso en el Salmo 119 del verso 10 al 16, en el contexto antes del texto que leí, vea lo que dice: con todo mi corazón te he buscado. ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios? No en este mes que pasó, solo del día de ayer ahora, le pudimos decir: con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. La oración suplicante de este hombre que buscaba obviamente relacionarse cada vez más y más con Dios. El verso 11 declara: en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Ve dónde se guarda la palabra de Dios. Ve cómo debemos de leerla, debemos de memorizarla, interiorizarla. Debemos de tener la práctica de la lectura. En un tiempo, hay quien a mí me decía hace unos días, leí tantos capítulos, y cuando me dijo, ¿usted lee todo eso? Le dije, no puedo leer tanto. No tengo esa capacidad para retener, y no he probado yo, ni le he pedido a Dios: Señor, dame sabiduría de lo alto para que pueda retener tantos capítulos. Una exageración completa, casi una cuarta parte de la Biblia. Alguien me dijo, yo lo leo en un día. Y yo le dije, yo no puedo hacer eso. Yo hay veces que solamente leo 2 versículos, hay veces que leo un capítulo, pero me es suficiente porque lo logro comprender y lo quiero poner en práctica por obra. ¿Entiende usted que la petición de este hombre: yo con todo mi corazón te he buscado? Hoy es el tiempo de buscar a Dios, y no podemos buscarlo a medias. Hoy es el tiempo. El día de ayer fue un día diferente, el día de ahora estamos más cerca. La situación puede cambiar en nuestro mundo, en nuestra vida, en el núcleo de nuestra familia. Y nosotros hoy tenemos el privilegio y la oportunidad, pero que el Señor nos vea, que Él nos escuche, que Él vea cuando en nuestra oración, aún cuando dedicamos ese corto tiempo, y que le podamos decir: con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. No me dejes apartarme. Si nosotros nos desviamos de sus mandamientos y voluntad, fracasaremos. Si nosotros no hacemos lo correcto de una hermosa ley que ha sido dejada para ser vivida, simple y sencillamente no obtendremos lo que Dios tiene reservado para nosotros. El verso 11 lo vuelvo a leer y dice insistentemente este hombre: en mi corazón he guardado. En algunas versiones dice tus dichos, en otras dice tu palabra, en otras dice tu consejo. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. El verso siguiente, el 12, dice: bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. ¿Se fijan ustedes la insistencia de este hombre una y otra vez? Y alguien podría decir: pues este hombre estaba loco, ¿o qué tenía? No, este hombre tenía necesidad de Dios. Este hombre tenía necesidad de asegurarse que cada momento de su vida lo vivía para Dios, que cada paso, cada respiración. Y eso es lo que yo puedo ver. Y si nosotros optamos por tener una actitud de esta, sin duda alguna, no fracasaremos. Pero cuando somos extraños a aquel que nos da la vida,
aquel que tuvo misericordia nuestra, que pasa un día y en ocasiones ni siquiera nos atrevemos a mencionar su nombre. Esa es la ingratitud de hoy de la humanidad. Ese es el corazón que está obviamente lejos de la vida de Dios. Cuando el verso 12 dice, bendito eres tú, Jehová, enséñame tus estatutos. El verso número 13, porque quiero ir hasta el 16, dice, con mis labios he contado todos tus juicios, o los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que en todas las riquezas. Para este hombre no había cosa mejor. El verso 15 dice, en tus mandamientos meditaré. En ellos voy a pensar, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tu palabra. ¿No se le hace triste que enseñanzas y enseñanzas, prédicas y prédicas, y en ocasiones no nos acordamos de nada de lo que se dijo? Y es donde esta hermosa palabra que es vida se hace infructuosa en nuestra vida. Es donde esta palabra no cumple el propósito de ser viva, pero no porque Dios lo haya decidido así. Es porque nosotros los que debemos de desearla, de amarla y de vivirla, tenemos una actitud diferente con Dios. Por eso al mirar el ejemplo de este hombre, alguien en una ocasión mencionó y dijo, yo me sé el Salmo 119, versículo por versículo. Y a mí me dio gusto oír eso. Pero dentro de mi corazón dije, si se lo sabe y lo vive, cada cosa de estas, no va a tener nada que lo pueda detener para ir al cielo. Y esa es la verdad. Porque yo cuando he leído este Salmo, encuentro una y otra y otra y otra, insisto, ves, de un hombre que tenía en todo tiempo necesidad de Dios en su vida. Y si yo ahorita les hubiera dado un papel, como lo dije ahora que estuve en Ameca, cuando presenté la vida de Cornelio, y les dije, si les doy un papel y pongo una escala del 1 al 10 y les cuento toda la vida de Cornelio y le digo, ¿cómo consideraría usted a este hombre socialmente hablando? Y yo dije, todos me dirían 10 o no. Y todos movían la cabeza que sí. Y le digo, pero para el reino de Dios le hacía falta algo y era lo más importante lo que él tenía que recibir. Era la revelación, era el conocimiento del Mesías encarnado, del Dios manifestado en carne, de la imagen visible del Dios invisible que estaba un día en esta tierra. Y cuando yo les hablaba de este hombre, simple y sencillamente todos pudieron haber dicho, sí, este hombre es un hombre ejemplar en medio de la sociedad, y sí, pero para el reino de Dios le hacía falta lo más importante. Y hoy al mirar la vida de un hombre como este en el Salmo 119, yo puedo ver a un hombre que manifiesta en su vida la necesidad de Dios en todo tiempo, la ayuda, el socorro, la intervención de Dios. Y muchos de nosotros en ocasiones nos irritamos con reglas, nos irritamos con disciplinas, nos irritamos con cosas que vienen a ser bendición para nuestras vidas. ¿Sabe usted que un mundo lleno de anarquía será un mundo perdido? Y cada día para allá vamos. Cada día la humanidad se va enfocando, encaminando, enfilando cada día a que no haya respeto por nada. Y así como usted hoy puede ver que hay mucha gente que le falta el respeto a las autoridades allá afuera, que no le extrañe que un día de estos se lo falten a usted y no tenga usted nada que decir. Porque eso es lo que hace la anarquía. La anarquía es cuando cada quien vive en las leyes de su propio gobierno, en los medios de su propia vida, hace lo que él quiere. Pero cuando nosotros tenemos la palabra de Dios que nos enseña, que nos redarguye, que nos corrige, que nos instruye, nosotros debemos de estar agradecidos. Y más si tuviéramos un corazón como el de este hombre, un corazón ante Dios lleno de necesidad, en busca de Él y de su presencia, en busca de su intervención divina, para que nuestra vida con el corazón engañoso que nosotros
cargamos no sea parte de Él. ¿Entienden eso, amados hermanos? Y esto es lo que hoy yo pretendo. Ya no tanta prédica, ya no tanta enseñanza. Es la disposición de usted para decirle al Señor: Señor, aunque sea 3 palabras, pero que se queden grabadas en mí para ir y vivirlas para ti. Y saldré de aquí, Señor mi Dios, con hambre de ti. Volveré con hambre de ti. Estaré en mi casa con hambre de ti. Y aún en las vigilias de la noche, si llego a despertar, levantaré mi mano, y más que mi mano, mi corazón, en súplica. Háblame, dime, corrígeme, enséñame, muéstrame. Alguien de veras alaba al Señor por ello. Y eso es lo que yo hoy pretendo en esta noche. Que esto no pase solamente como en una manera momentánea, que solamente nos mueve, que solamente nos hace como sentir un poco mal. Si esto no nos enseña, si esto no nos redarguye, si esto no nos corrige, y si esto que hacemos aquí no nos instruye, me va a doler decir esto, pero todos perdimos el tiempo a los que nos pase esto. Y esto no puede ser. Ya no vamos a poder recobrar el tiempo que ha pasado. Ya no vamos a poder tener las oportunidades tal vez que hemos tenido. Por eso hoy la gran mayoría de gente en el mundo que se irrita si cambiara la perspectiva de su vida y dijera: Señor, aunque esto me corrija, aunque esto, Señor, mi Dios, me obliga a hacer un cambio, aunque esto me enseña que estoy haciendo incorrecto, pero decirle como el salmista: cuánto amo tu ley. Y yo no quiero equivocarme, no quiero vivir para los deseos pecaminosos de mi carne. Quiero vivir para ti, para la alabanza de tu nombre. Entonces nuestra vida sería sumamente diferente. Cuando nosotros llegamos a pensar que Dios dejó esta palabra para limitar la bendición de nuestra vida, pensamos mal. Él la dejó para frenar nuestra vida. Él la dejó para que nosotros no nos fuéramos sin sentido. Él la dejó para que aprendiéramos que otros en el pasado se equivocaron, pero que hoy nosotros al leer, al comprender y al vivir por esta palabra, podemos evitar el daño del error. Y eso es lo que yo pretendo. Que a primera vista, simple y sencillamente, nosotros, aunque nos parezca raro escuchar a un hombre salmista hablar de que se regocijaba en las cosas que venían a ser para él, leyes que lo obligaban a vivir de una manera. Se regocijaba porque entendía que esa era en la providencia de Dios lo mejor que tenía para que su vida no errara. Cuando nosotros no miramos esto como lo que nos previene para que nuestra vida no erre, la desvaloramos por lo que es. Hay medicinas malísimas que nosotros las tenemos que tomar para que hagan provecho a nuestra vida. Yo oraba el otro día en el hospital, el lunes en el hospital, y le pedía a Dios. Y entraban enfermeras y gente, médicos y todo. Y yo hasta llegué a ponerme cerca de medicamentos y los tomé algunos así con la mano y dije: Señor, que estos medicamentos infusionados en la vida de esta persona les sean de bendición. Creemos en ti, en tu poder divino, pero también creemos que tú tienes gente, Señor mi Dios, a quien le has permitido prepararse y a través de ellos puedes dar la recuperación y la sanidad. Haz como tú quieras, pero en esta hora buscamos en ti tu favor y misericordia. Y gracias a Dios que el Señor nuestro Dios sigue teniendo misericordia. ¿Me entienden que esto, aunque en veces llega a ser amargo para nuestra vida, pero es lo que Dios nuestro Señor dejó? Esta palabra un día nos justificará, o esta palabra un día dirá de nosotros todo lo contrario. Por eso hoy, si tomamos la actitud como la actitud del salmista, esa actitud de desesperación por querer que sea iluminado los ojos, que tengamos revelación, que tengamos capacidad de, al ser iluminados y al conocer a través de la revelación el valor y la ayuda de Dios a través de su glorioso Espíritu, para poder obedecer esta palabra. Y eso es lo que necesitamos hacer. Sin embargo, insisto yo que estas leyes de Dios que se dieron para librarnos,
para librarnos del mal, de la condenación, del poder del enemigo. Todo esto que ahora nosotros tenemos es para bendición nuestra. Y esto obviamente nos limita para no hacer cosas que no debemos de hacer. Cosas que nos van a incapacitar. ¿Para qué? Para que nosotros nos perdamos. Eso es lo que es la palabra. Las leyes de Dios, insisto, son principios que nos van a ayudar en todo tiempo a seguir en su camino y a no vagar obviamente en los caminos que nos conduzcan a nuestra propia destrucción. Eso es. Pero vuelvo a insistir, ¿cuándo fue la última vez que oraste pidiéndole a Dios así de esta manera? ¿Cuándo fue la última vez que te dolió en el corazón por no obedecer a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste porque no entiendes algo en la palabra? ¿Cuándo fue la última vez que suplicaste así de esa manera? Cuando el salmista habla a Dios, cuando le dice él al Señor, insisto, lo del verso 19, soy un forastero como un peregrino. Alguien que necesita de tu palabra para tener dirección en esta vida. Saben ustedes que por muchos años nosotros nos guiamos a donde quiera que íbamos, solo con mapas. Sacaban unos mapas grandes que se llamaban Atlas, si no me equivoco. Eran unos mapotas así. Y cuando uno iba de un estado a otro estado, de un país a otro país, nos íbamos, doblábamos el mapa del Atlas y nos íbamos a donde lo ocupábamos. Y marcábamos las rutas que nosotros habíamos aprendido o las que íbamos conociendo. Y recuerdo yo que esos mapas de tanto uso se llegaban a romper, se empezaban a despedazar. Y nuestra vida la hacíamos nosotros segura con esos mapas. Y casi no queríamos salir sin esos mapas. Yo recuerdo en una ocasión hace muchos años que íbamos a México, porque antes acostumbraba ir a México hasta 2 o 3 veces por año. Y íbamos la hermana Elizabeth, yo y los niños, y les dije, duérmete, Jani, yo manejo, yo voy bien a gusto aquí. Y recuerdo que llegué, iba por el lado de Las Vegas, pasé Kingman o la presa y iba rumbo a Kingman. Cuando ahí había una desviación y que la desviación decía que era solamente few miles. Y yo no puse cuidado en el letrero. Yo me metí, dijeron una desviación, y la desviación que vas a agarrar es la carretera que te lleva para Albuquerque. Y yo me acuerdo que me salí, me metí y ahí voy. Y yo no miraba dónde iba a salir, pero luego mucho más adelante, horas de camino, comencé a mirar letreros que decían, cuidado con los elks. Y cuando miré eso, rápido despierto a la hermana Elizabeth. Eli, Elizabeth, nos perdimos. ¿Cómo que te perdiste? No, nos perdimos. Pero el mapa no, había una desviación. Y ya rápido cuando estaba allá no llevábamos mapa en ese tiempo. Y ese es el asunto que quiero contar. Y lo primero que hice, dije, pues nos vamos a ir, pues dice que ya voy a llegar a Nuevo México, Las Cruces, no sé por dónde íbamos ya. Y cuando me di cuenta, ya había manejado muchas horas, iba cantando, iba bien alegre, contento de manejar en la noche, porque mi gusto era manejar de noche. Y la camioneta buena y todo, iba bien contento, bien feliz. Y lo primero que hicimos cuando nos vimos perdidos, me recuerdo que me estacioné por un lado y buscamos y fui a dar a una gasolinera, no me acuerdo si era Shells o 76. Y lo primero que llegué preguntando que si tenían un mapa. Y ya nos dieron el mapa y le pregunté al que estaba allí en la tiendita esa que a dónde me conducía, que yo iba para Nogales. Y me dijo, si te bajas por esta carretera, no recuerdo si era el 60, Highway 60 o algo así. Dice, te va a llevar de aquí, vas a llegar derechito a Nogales, pero vas a llegar a Tucson primero. Y cuando oí eso dije, ya me encantó la idea. Y buscamos en el mapa y recuerdo que comenzamos a marcar. La hermana Elizabeth siempre le marcaba de rojo y con azul. Y era bien distinguido ese mapa, amados hermanos, para ir. ¿Saben ustedes que hoy el GPS o el GPS nos libra de muchos dolores de cabeza? Y en veces nos los da. Porque en veces lo que está media cuadra y lo lleva con veces 5 cuadras para dar la vuelta. ¿Verdad que sí? Entonces hoy nosotros no podemos aventurarnos en nuestra vida
sin tener obviamente la guianza de Dios nuestro Señor con su palabra. Esta palabra nos va a guiar, esta palabra nos va a bendecir, esta palabra nos va a dar seguridad, esta palabra va a evitar que nosotros erremos. Si nos salemos del camino nos va a volver a redirigir, ¿sí o no? El otro día andábamos en el carro y pusimos el GPS y recalibration y que sabe cuánto. Y yo ya, le apagué, le dije ahorita doy vuelta. Nos pasamos a donde íbamos, me enfadó. Y recalibration, dije ahorita le vuelves a prender, bájale. Íbamos nerviosos, íbamos tarde como siempre a donde queríamos llegar. Y esa cosa, lo único que estaba diciendo, ya te pasaste, ya vas lejos. Recalibration, recalculation, turn around. Y yo le decía a la hermana Elizabeth, ¿se acuerda que le decían, no, vamos a ir a rodear mucho, por aquí vamos a salir, tengo confianza que vamos a salir, apaga eso, le digo. Y se acuerda que nos metimos por aquella calle hace unas semanas y ya nos fuimos yendo y rápido, le dije, ya ves, aquí se va a conectar adelante hasta donde íbamos. Nos evitamos una vueltota, el GPS nos llevaba por allá. Eso puede tener error, un mapa del Atlas puede tener error, un satélite puede fallar, pero esto no puede fallar. Esto sí te va a guiar, esto te va a conducir, esto te va a ayudar. No te aventures a ir por la vida, por el camino, sin tener esta palabra que te aconseje todos los días de tu vida. Le voy a pedir a los músicos que vengan, por favor. Si hoy nosotros no tenemos iluminación en nuestra vida, si no tenemos revelación de su palabra, vamos a hacer de la voluntad de Dios lo que nosotros queremos. Y eso no puede ser así. Dios dejó esta palabra para que fuera obedecida. Dios dejó esta palabra para que nos ayudara en nuestra vida. El provecho obviamente que nos da esta palabra es cuando se llega a percibir claramente lo que en ella Dios nos da para ser obedecido. Hoy este es mi consejo para todos ustedes. Cada día que nosotros somos confrontados con un mensaje, Dios nuestro Señor lo sabe y lo ve. Del capítulo 8 de San Juan al capítulo 12 de San Juan, en 2 ocasiones o 3 ocasiones, el Señor les dice a los judíos, si yo no hubiera venido, si yo no les hubiera hablado, si yo no hubiera hecho maravillas entre ustedes, todos tuvieran excusa. ¿Qué quiero decir con eso? Que un día Dios nos va a tomar cuenta de cada palabra que oímos. Dios nos va a tomar cuenta de cada palabra que obedecimos y que no obedecimos. Cuando yo veo esto, obviamente, en la palabra de Dios, solamente digo, Señor, entonces ayúdanos a que el efecto de esta palabra, el poder en ella, la gloria en ella, Señor mi Dios, no se limite en nuestras vidas para que nosotros tengamos poco resultado. Si esta palabra se canta, es de bendición a la vida. Si se lee, es de bendición a la vida. Si se predica y se recibe, es de bendición a la vida. En el Salmo 100, o más bien 19, versos 7 al 11, la Biblia dice, el salmista David, hablando de la ley de Dios, y enseña esto y dice, la ley de Jehová es perfecta. Esta ley, obviamente, es la que convierte el alma. Es la que tiene capacidad para hacer el cambio en la vida. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová, dice el siguiente verso, estos mandamientos son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El verso 9 en adelante dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel y que la que destila del panal. El verso 11, y ahí me voy a detener, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay gran galardón. Pero entendieron cuando comenzamos en el verso 7,
Esta palabra de Dios nuestro Señor es la que convierte el alma. Esta palabra es la que hace sabio al sencillo. Esta palabra es la que da conocimiento y seguridad. Esta palabra es la que bendice nuestra vida. Y además de eso, cuando nosotros la deseamos más que el oro, y porque es dulce como la miel, en guardarla, o sea, en vivirla, en obrarla, hay gran galardón. Yo con esto voy a terminar. Con esto, y es para decirle a usted que obviamente el Señor Jesucristo en su ministerio terrenal trajo hombres y mujeres que le siguieron por donde quiera que Él iba. A unos los llamó desde los primeros días y hasta el día de su crucifixión. Ellos estuvieron con Él. Posteriormente, después, el día de Pentecostés, el Señor seguía dándoles mandamientos y hablando con ellos. Y cuando el Señor nuestro Dios resucita, queda obviamente en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, del verso 24 al 27, una porción en la Escritura del evento que se había llevado a cabo en un camino, cuando el Señor, caminando de Jerusalén obviamente a la aldea de Maús, el Señor oía a dos de los discípulos platicar entre ellos. Ellos iban con la congoja de que el Mesías obviamente ya había muerto, había sido crucificado y había sido enterrado. Y cuando dice la Biblia, ¿verdad?, que en el verso 24 hasta el 27, insisto, y dice claramente, y fueron algunos, ellos estaban contando el testimonio a ese viajero que iba con ellos. Dice, y fueron algunos que oyeron obviamente a las mujeres el mensaje que dieron al sepulcro y hallaron así como las mujeres les habían dicho lo que habían visto. A él no lo vieron. En el verso 25 dice que entonces el Señor les dijo, oh insensatos, oh tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Lo que a mí eso me hace ver que ellos habían oído, que ellos obviamente tal vez pudieron haber leído. Lo que a mí me dice que ellos conocieron, pero se dan cuenta que ellos no lo pudieron comprender. Tanta prédica, tanta enseñanza, y puede ser que mucho no lo comprendamos. Por eso es la necesidad. Por eso es que ahora debemos de tener esa actitud como de este salmista, de pedirle a Dios que nos revele. Ustedes padres que tienen hijos pequeños, que cada día el mundo será más malo, que no habrá respuestas mejores de nadie más de lo que usted tenga en el corazón que conoció de parte de Dios para ayudarlos a ellos. No será suficiente. Allá o luego sabrás, o allá alguien que te diga. Van a buscar respuestas y los mejores serán los padres para hacerlos. Pero cuando hay insensatez, cuando somos tardos para comprender todo lo que se ha dicho, cuando tus hijos se quieran ir del camino de Dios y tú no sepas ni qué decir ni qué hacer para bendecir sus vidas, que no sepas explicarles la hermosa esperanza que tenemos los que acabemos la carrera, los que peleemos la buena batalla y los que guardemos la fe. Cuando el Señor obviamente oyó esto de ellos, les dice, ustedes son insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, obviamente de Él. Y luego dice el verso 26, no era necesario que el Cristo padeciese todas estas cosas y entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba a través de las escrituras lo que ellas decían de Él. ¿Sabe usted que en ese mismo contexto el Señor nuestro Dios, en el verso 44 al 46, dice que cuando Él apareció a los discípulos, cuando aquellos se regresaron y fueron a dar las nuevas de que habían visto al Señor resucitado, la Biblia dice que estando ellos dando el mensaje, el Señor se les apareció a ellos habiendo resucitado. Y dice que les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Ahora a los discípulos, a los apóstoles, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Pero escuche,
El verso 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. O sea, habrá esto, una necesidad en nuestra vida. Habrá que no hay en nosotros el deseo de corregir actitudes, porque no comprendemos lo que Dios quiere de nuestra vida. ¿Será que por eso somos aquí diferentes y vivimos de manera diferente en la casa o en la calle? ¿Será eso? ¿Será que nos hace falta que el entendimiento sea alumbrado y que tengamos revelación para poder obedecer su palabra? Eso yo te lo dejo a ti hoy en esta noche. Pero mi consejo es ese: que lo que nos ha pasado no es cosa sencilla. Es lo más glorioso que se puede tener en esta vida. Es haber sido encontrados por Él, tomados por Él, cambiados por Él, justificados por Él, santificados por Él, ahora con vida y con esperanza. Él quiere que nosotros seamos luz en medio de la oscuridad, sal para sazonar. Él quiere que como un luminar alumbremos en un mundo oscuro. Pero ¿cómo si no conocemos su voluntad? Habrá alguien que quiera decirle al Señor: es verdad, Señor, de lo mucho que te debo de obedecer, Señor, es poco lo que hago, porque no comprendo en verdad todo lo que tú has dejado para que fuera obedecido. ¿Saben que Él no dejó nada y dijo opcionalmente? La única opción que el Señor puso: si alguno me quiere seguir, porque dejó a los hombres para que obraran su voluntad si quisieran ser discípulos de Él para seguirlo. Le voy a pedir que se pongan de pie. Yo creo que hoy, en este día de reflexión, que nosotros le podamos decir al Señor: Señor, enséñame tu palabra, enséñame tu ley, enséñame, Señor, mi Dios. No es nada malo con decirle. En Lucas 11, el verso 1 declara que cuando Jesús oró y regresó, al llegar junto de los suyos, uno de ellos le dice: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a vivir haciendo estas cosas. ¿Será posible que hoy alguien tenga la plena certeza en seguridad de que el Señor le puede ayudar si Él escucha ese clamor? Ayúdame, Señor. Ayúdame, mi Dios. Ayúdame. Quiero conocer en verdad. Ilumíname. Ilumina los ojos del entendimiento, para que cuando leo, Señor mi Dios, no cavile entre el pensamiento, no esté, Señor mi Dios, entre opiniones, sino ante la realidad de la verdad. Yo voy a abrir este altar y le voy a pedir al praise team que cante, y habrá alguien que hoy le diga al Señor: cuánto necesito conocerte más.